Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque a lo largo de la alabanza y lo que ha orado ahora Juan, yo siento que el Espíritu, o sea, está moviendo la palabra hacia un lugar y es justo lo que yo tenía preparado. Me parece curioso, ¿no? Porque Maribel, por ejemplo, ha elegido las alabanzas y sin haber hablado de lo que yo iba a compartir y de lo yo tenía en el corazón, ha cantado sobre la cruz, ¿no? Que es uno de los temas que quiero, el tema principal que quiero tocar hoy. Y luego Juan también ha orado en ese sentido de que podamos acercarnos a la cruz. La palabra de hoy la he titulado Un viaje a la cruz. ¿A cuánto nos gustan los viajes? A todos nos gusta viajar, ¿no? Y cuando pensamos en un viaje, yo pienso en uno de los viajes, bueno, el viaje más grande que hemos hecho, ¿no? A las Maldivas, ¿no? Pensamos en un viaje guay, un viaje cómodo, un viaje donde podemos disfrutar de que, como lo tenemos pagado, otras personas nos sirvan, ¿no? Y todos en mente, cuando pensamos en viajar, es viajar para disfrutar, para descansar, para jugar, para distraernos, ¿no? Para varias cosas que se nos vienen a la cabeza. Y yo quiero que nos mentalicemos que este viaje que vamos a hacer va a ser diferente, ¿vale? No va a tener nada que ver con disfrutar, no va a tener nada que ver con reír, al menos al principio. Y quiero que viajemos y que sigamos la trayectoria que tomó Jesús cuando llegó su momento, cuando llegó el momento de cumplir el propósito que Dios tenía para él. El primer punto que quiero tocar en esta palabra es el ser consciente de todo lo que le pasó a Jesús, sobre todo enfocándonos en la cruz. Vamos a viajar con él a la cruz, vamos a ver lo que él sintió, lo que él pensó, lo que él hizo. Y con esto tengo la intención de que podamos entender un poquito más de lo que hizo Dios por nosotros y podamos estar un poco más cerca de esa relación con Dios. Lo primero, la cruz no se trata solo del momento en el que Jesús murió y ya dio su vida por nosotros. La cruz yo lo he dividido en 6 puntos, pero que al final hay muchas más cosas que Jesús sufrió y que tuvo que pasar, ¿no? Punto número 1 que he cogido de la trayectoria, esa última trayectoria de Jesús, es el desánimo. Jesús sufrió desánimo. Lo podemos ver en Lucas 22 del 41 al 44. Y él se apartó de ellos a una distancia de como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. A mí, la verdad es que esta situación ya me empieza a conmover desde dentro, ¿no? Porque vemos que ese era el propósito de Jesús, ¿no? Jesús vino a la tierra para morir por nosotros. Y Jesús estaba desanimado, Jesús estaba triste. Jesús, digamos que la cruz no se trata de que un día se despertó Jesús y salió de la cama y dijo: mira, hoy me apetece morir por todas las personas. No, Jesús le dolió, ¿no? Sabía que tenía que hacerlo y esto hablamos, si no me equivoco, la semana pasada, ¿no? De este versículo. Y el Espíritu Santo lo llevó a la voluntad del Padre, a lo que quería el Padre, y luego ya entendió que no había otra manera de hacerlo. Quiero que en estos 6 puntos nos metamos y entremos pensando qué haríamos nosotros, pensando cómo reaccionaríamos nosotros a estas situaciones y qué habría pasado si nosotros estuviéramos en su lugar. Yo te voy a poner en el desánimo, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Imaginaros que un día nos despertamos, me despierto y
y Dios me dice que tengo que hacer un trabajo duro, un trabajo muy esforzado por una persona que lo necesita. Seguramente a mí lo que más me apetezca ese día no es hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo contesto ya eso? No me apetece. Lo dejamos ahí y ya que lo haga otro. Porque el desánimo tiene el poder de hacer que no sigamos caminando con Dios. Punto número 2. Traición. Lucas 22, del 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él se llamaba Judas, uno de los 12. Iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús sufrió traición. Y esta la tengo muy clara. O sea, si a nosotros nos traicionan, estoy seguro de que no volvemos a hacer nada con esa persona. O sea, si una persona nos traiciona, hasta aquí ha llegado nuestra amistad. Se acabó. Yo ya no quiero saber nada de ti, tú por tu camino, yo por el mío, y voy a buscar otros amigos que no me traicionen. Y Jesús no hizo esto. Jesús siguió su camino y siguió avanzando hacia el propósito que Dios tenía para él. Quiero que entendamos, a partir de aquí, en los puntos que quedan, lo que estaba Jesús mirando o lo que estaba Jesús pensando para seguir avanzando. Te puedo asegurar que, aunque a Jesús no le apetecía, lo que en cada una de estas situaciones tenía en mente eras tú y yo y cada una de las personas que estamos en este mundo. Porque pensaba que era necesario, ¿no?, todas estas situaciones para que nosotros podamos conocer al Padre. Entonces, quiero que tengas en mente, vamos a repasar todas las situaciones. En todas y cada una de ellas, Jesús está pensando en ti, aunque todavía no existíamos, pero en su mente estaba la salvación de la humanidad. Punto número 3, negación. Lucas 22, 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Aquí tenemos a Pedro, y no lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Yo he puesto esto como ejemplo, ¿no? Jesús también sufrió negación. Y aunque le tiene que haber dolido, igual que la traición, ¿no?, que alguien... ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido alguna vez de traición, pero no a este nivel, ¿no?, de que nos vendan? Pero sí que, por ejemplo, me estoy recordando ahora de que hace unos días, bueno, el viernes, fuimos al cumpleaños de un amigo y uno de sus amigos no vino al cumpleaños. Entonces, yo creo que dentro de su corazón, este amigo nuestro se tiene que haber sentido traicionado, dolido, ¿no? Un día que celebro mi cumpleaños y viene gente de lejos, pero mi amigo que está aquí en Valencia conmigo no viene. Otro llegó tarde, ¿no? Entonces, es un dolor muy grande que nos puede hacer no tener ganas de seguir, ¿no?, hacia el propósito de Dios. Número 4. Burla y golpes. Lucas 22, 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Me parece curioso, ¿no?, porque hoy está creciendo mucho el tema y el conocimiento sobre el bullying, ¿no? Pero Jesús es el primero, bueno, el primero no, pero Jesús sufrió bullying, ¿no? Antes de que existiera el nombre de bullying, a él le estaban golpeando, se estaban burlando de él por algo que realmente luego veremos que ni siquiera había hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba pensando ahí? Una vez más, Jesús estaba pensando en nosotros. Jesús estaba pensando en cómo iba a beneficiar a nuestra vida que siguiera ese camino. Número 5. Difamación. Lucas 23, 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. De este versículo, realmente lo único que es verdadero y que realmente Jesús lo había hecho era la última parte. Él decía que él mismo es Cristo y es un rey, ¿no? Y eso era verdad.
Pero el resto del versículo, todo eso se lo inventaron. Realmente eso no era verdad. Aquí quiero que no sé si alguna vez habéis visto un partido de fútbol con un argentino. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis visto un partido de fútbol con un argentino? A ver, pues aquí yo tengo en mente, en esta situación de difamación, a mi suegra, que está ahí, que ya era hora que hablara un poco mal de ella, ¿no? Y tengo en mente, por ejemplo, los partidos de Argentina, ¿no? Que al final Argentina es su equipo, Argentina lo hace todo perfecto. Entonces, yo me acuerdo que si veíamos un partido de Argentina, estábamos viendo ahí la tele, y el comentarista decía algo como que, por ejemplo, Messi se había equivocado, o que alguien con el gol de Argentina había tenido suerte, ¿no? O que se habían cometido un error en la defensa y Argentina pues había salido afortunada. Entonces, en esa situación, la reacción, es que yo no puedo, o sea, es algo que me supera la reacción de Miriam, ¿no? Ahí donde la veis, ahí seria y todo, tenéis que verla en un partido de Argentina. Entonces, en esa situación del comentarista está difamando al equipo, ¿no? Porque no es algo realmente, a percepción de ella, ¿no? Es algo que no está sucediendo. Entonces, imaginaros a Miriam mirando el partido y diciendo algo como esto. ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? Pero tú estás viendo el mismo... ¿No? Entonces, me cuesta un poco la imitación, ¿no? Pero, entonces, claro, esa sería, creo yo, poniéndonos en el lugar de Jesús, ¿no? Así le contestaríamos a lo que están difamando de nosotros. Yo me pongo como ejemplo también. Me pasó una vez, cuando ya empecé a caminar con Dios, que un profesor mío me empezó a decir cosas que no eran reales de mí, que era un creído, que no sé qué, y yo dentro, yo sabía que yo no actuaba por eso, ¿no? Y a mí me pasó, yo dije, no puede ser, digo, y yo me acuerdo que en esa situación yo hablé mal al profesor y le dije, no es verdad, no tienes razón, no sabes quién soy, y levantando un poco el tono como Miriam, ¿no? Y yo dije, no, o sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Entonces, esta situación de difamación es lo que sufrió Jesús. Y una vez más, o sea, no dijo nada contradiciendo lo que habían acusado contra él. Se quedó callado y una vez más puso la mirada en nosotros, puso la mirada en ti, en ti, en ti, en mí. Y piensa que puso la mirada en nosotros y todavía nosotros no le hacíamos ni caso. Número 6. Tortura y cruz. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nos encontramos varias cosas, pero la tortura la quiero coger de otros versículos que os voy a explicar. Aquí esto es tortura, ¿no? Que teniendo sed te den vinagre y estás muriendo de sed y tienes que elegir seguir teniendo sed a beber porque al final el vinagre te va a hacer más daño que otra cosa. Ahí le están torturando. Y una tortura muy fuerte que quiero que tengamos en mente es, estuve leyendo unos pequeños fragmentos de un libro de Josh McDowell, ¿no? Sobre la cruz, ¿no? Y explicando el sufrimiento que padeció Jesús. Y explicaba que antes de la cruz, lo que hacían con las personas que mataban en la cruz, lo primero que hacían era, número uno, les despojaban de su ropa agresivamente, les arrancaban toda la ropa y les dejaban desnudos. Número dos, les hacían ponerse de rodillas contra un poste. Y ahí, bueno, de rodillas no, sí, contra un poste. Y ahí le empezaban a azotar con un látigo, pero no un látigo normal, o sea, nos imaginamos un látigo normal cuando ya te das con una cuerda en la mano duele, sino que era un látigo que tenía huesos atados, ¿no? Era una cuerda con huesos y lo que hacía era que cada golpe, o sea, no solo impactaba, sino que desgarraba la piel.
Entonces, quiero que tengamos en mente esta tortura, ¿no? Porque esto, nos encontramos con Jesús y latigándolo y una vez tras otra vez. Y ahí es que ya no podemos ponernos en su lugar, porque creo que ninguno de nosotros hemos llegado hasta tal punto, ¿no? Pero ahí una vez más lo que a Jesús le hacía seguir, porque pensar que Jesús no era una persona normal, no, Jesús era el Hijo de Dios, entonces tenía el poder para que en un momento de repente cogiera, vinieran los ángeles, le sacaran de ahí y lo destruyeran todo. No, pero él se quedó callado y no le pidió auxilio en esa situación al Padre. Entonces quiero que te imagines a Jesús, quiero que cierres los ojos y cada látigo lo que está haciendo es poner tu mirada en ti. Como pasaba con Pablo, ¿no? Que decíamos que la mirada de Jesús, con Pedro, perdón, la mirada de Jesús hacia Pedro no era de acusación, no era de diciéndole, ves, te lo dije que me ibas a traicionar. La mirada de Jesús hacia Pedro era una mirada diciendo, esto lo estoy haciendo por ti. Esto que está pasando es necesario para que tú puedas tener una vida nueva. Esto que está pasando es necesario que pase de esta forma, con todos los puntos, para que tú puedas disfrutar de tener una relación con el Padre como yo la tengo. Eso es lo que estaba pensando Jesús en cada una de las situaciones. ¿Por qué? Yo creo que alguna vez nos hemos preguntado el porqué de esta situación, el por qué tenían que pasar estas cosas, qué necesidad había. Y la cuestión es, ahí vamos al segundo punto, y es, sé consciente de la necesidad de la cruz. Quiero que ahora sigamos nuestro viaje hacia la cruz y entendamos que el punto de la cruz al que llegó Jesús era una necesidad. Aquí empieza el poder de la cruz, ¿no? Con este sacrificio. Muchas veces vivimos distraídos por muchas cosas y no nos acordamos de todas estas cosas que pasaron realmente. Y la cruz no empezó, una vez más, tampoco empezó con los puntos que hemos visto, empezó mucho antes, ¿no? Era una necesidad que año tras año se notaba en la humanidad porque las personas no podían relacionarse con Dios. Quiero que tengamos ahora en mente, vamos a viajar una vez más a la historia de Adán y Eva. En esa historia se fastidió todo, ¿no? En esa historia estaban Adán y Eva con Dios en una comunión todos los días. Podían hablar con Él directamente, podían acercarse y podían servirle, ¿no? En todo el huerto que les había dado, podían hacer de todo con Dios. O sea, era una relación de lo más increíble. Sin embargo, ahí pasó, ¿no? lo que todos sabemos del árbol, ¿no? El árbol que estaba en el huerto, pero que ellos no podían comer de ese árbol. ¿Por qué no podían? Por una simple razón de obediencia a Dios. O sea, no podían porque eso iba a hacer que eligieran otra cosa aparte de Dios. O sea, la intención de Dios era que la humanidad se relacionara con Dios por voluntad propia. Entonces, si Dios no ponía ese árbol, al final el ser humano sería simplemente un robot que tiene un mundo de posibilidades, pero todas las posibilidades son cosas que agradan a Dios. Y Dios lo que quería era libertad para el ser humano. En ese momento tomaron la decisión incorrecta, como todos nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida. Y ese día comenzó el buscar, el tener éxito, ser alabado para sentirse bien, el buscar probar cuantas más personas sexualmente mejor, ver si algo sacia la vida, el ganar cuanto más dinero y más cosas mejor, el conseguir el nuevo, este es para mí el Cupra Formentor, que es el coche, o el nuevo Tesla, o el Ferrari de Monra, ¿no? Que muchas veces yo creo que ya lo tiene en el garaje, porque tiene tan en mente, lo tiene para describirlo ahí. A ver si todas estas cosas pueden hacernos sentir algo, ¿no? Ahí empezó la necesidad espiritual, ahí empezó el vacío de nuestro interior que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder llenarlo. Y yo estaba hablando ayer, ¿no? Con Miriam, repasando un poco lo que quería compartir,
Y esto no es lo que pasó, ¿no? Esto es lo que te voy a compartir, pero eso es lo que yo me imagino. Sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo sabía cuando nos creó, ya sabía que íbamos a pecar. Pero yo me imagino a Dios, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, teniendo una conversación, ¿no? Y ahí tenemos al Padre diciendo, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? El ser humano se ha pervertido, ya no podemos tener comunión con Él porque, no sé si sabéis, Dios es santo, Dios no puede tener comunión con el pecado. Y ahí, en esa situación, Jesús levanta la mano y dice, yo voy. Yo que soy santo, yo que soy limpio de pecado, voy a cargar con todas esas cosas que tienen y lo voy a hacer para que se puedan relacionar contigo y para que puedan una vez más volverte a llamar papá. Aquí había un problema muy grande y Jesús tenía la solución. Dios tenía la solución, ¿no? Porque Dios mandó a Jesús, sacrificó a su Hijo. Y ahora vamos al punto número 3. Sé consciente del efecto espiritual de la cruz. La cruz no es solo una persona que ha muerto, que ha sufrido, que le ha pasado mal y ya está. Y se queda en un plano de la tierra, ¿no? Ostras, es impactante, es fuerte porque era una persona buena. La cruz tiene un efecto espiritual. Lo podemos ver en Lucas 23, 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El significado de que el velo del templo se rasgara, el velo separaba el lugar santísimo, ¿no? donde estaba la presencia de Dios, del lugar de la entrada, ¿no? Entonces, que el velo se rasgaba espiritualmente significaba que a partir de ese momento iba a ser posible la comunión con Dios. A partir de ese momento ya no hacía falta que entraras ahí a ese santuario porque ibas a poder comunicarte con Dios de otra forma. La relación con Dios estaba rota. La humanidad estaba perdida. También en el Antiguo Testamento vemos que se relacionaban con Dios, ¿no? Pero hacían falta sacrificios, ¿no? Hacía falta coger un cordero que fuera de lo más puro posible y sacrificarlo para que constantemente, una y otra vez, Dios perdonara los pecados de la gente y siguiera hablando a su pueblo. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es se restauró la relación con Dios y se restauró de esta forma. Como hemos dicho, la humanidad no tenía forma de comunicarse con Dios, no tenía forma de poder volver al Padre. Pero la sangre de Cristo, que era pura, simbolizaba, ¿no? aquellos corderos, ¿no? Aquellos sacrificios que hacían en el pasado, simbolizaba que ahí se limpiaban todos los pecados. Y Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quiero que nos centremos ahora en esto. Hecha una vez y para siempre. Es decir, el sacrificio de Cristo limpia los pecados que vamos a cometer y los que ya hemos cometido, ¿no? Ahora mismo vivimos en la gracia, si estamos relacionándonos con Dios. Y es una vez y para siempre. Es decir, la cruz es un sacrificio perfecto. No hace falta que le añadamos nada más. Quiero que vamos un versículo más, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras. Muchas veces nos confundimos y buscamos volver a conectarnos con Dios, ¿no? Haciendo un ayuno. O queremos orar 5 horas para que volvamos a tener nuestra relación con Dios. Y fíjate aquí, la relación tuya con Dios no depende de tus obras, sino depende de la gracia de Dios. La cruz, el sacrificio perfecto.
no es la cruz más doctrina, la cruz más 5 horas de oración, la cruz más aislarlos en una montaña, la cruz más rezar 5 Padres Nuestros al día por perdón. Aquí quiero aclarar que no quiero decir que todas esas cosas no sean importantes, ¿no? Relacionarnos con Dios y orar y pedir al Padre. Pero quiero que entendamos que nuestra relación con Cristo, con Dios, no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Él ya ha hecho en la cruz. Y ahora sí que vamos a un punto importante. Sé consciente de tu responsabilidad. Sé consciente que, aunque Cristo ya lo ha hecho todo, a nosotros nos toca acercarnos a la cruz. A nosotros nos toca aceptar el sacrificio de Cristo. Estamos viajando a la cruz. Hemos viajado, hemos entendido, ahora ya estamos entendiendo más cosas. Entendemos que hay una necesidad en esa cruz. Entendemos que nuestra vida necesita de Cristo. Y ahora con estos conocimientos quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer? Muchas personas llegan un día, escuchan lo que Cristo ha hecho por ellos y llegan a la cruz, ¿no? Aquí tenemos una cruz y se giran y siguen su camino, porque no les interesa lo que la cruz les ofrece o no les convence. Es una decisión propia. Tienes que decidir si realmente quieres aceptar lo que ha hecho Jesús por ti, porque ha hecho cosas muy grandes. Quiero contaros ahora una historia, ¿vale? Que es para los líderes cristianos y para los papás, ¿vale? Es una historia que me contó un guitarrista de heavy metal que conocí trabajando, y hablando con él me dijo, yo le dije que tocaba la batería en la iglesia y no le dije de qué iglesia se trataba ni nada. Me dijo, ¿es una iglesia evangélica? Sí. Y entonces me empezó a contar su historia. Me dijo que él a los 14 años hizo un comentario en la iglesia, ¿no? Y imaginaros una persona de 14 años, lógicamente le falta mucho por aprender. Entonces se va a equivocar muchas veces. ¿Qué pasó? Que la iglesia entera se vino sobre él, ¿no? Se vino sobre él, eso no puede ser, eso no es así, tienes que creer así, tienes que hacer esto, tienes que... Entonces le empezaron a llenar de obligaciones su vida hacia Dios. Le empezaron a llenar de basura, porque realmente que alguien te diga que tienes que orar 5 horas al día, eso no es verdad. Tú tienes que acercarte a Dios, y a ti Dios personalmente te va a enseñar cómo buscarle. Eso lo hicieron los líderes, lo hicieron sus padres. Cada día discutía con sus padres, porque se acercaban a él y le decían que con esa guitarra que le habían regalado no podía tocar música del demonio, ¿no? Que es el heavy metal, ¿no? Todos sabemos que el heavy metal es música... Pero no era, también me enseñó su música, no, era heavy metal instrumental, ¿no? Que no era ni cantaba ni nada. Entonces, la guitarra eléctrica, todos sabemos aquí, bueno, aquí tenemos una. Es una guitarra para alabar al otro, no a Dios. Eso es lo que le decían sus padres. Y le decían que tenían que cambiar de guitarra, cambiar de vestimenta, cambiar de amigos. Todo lo que estaba haciendo él estaba mal. Fueron pasando los años y discusión tras discusión con sus padres. Cada vez no se fue, ya estaba ido. A los 14 años no volvió. Y pasaban y cada vez había una distancia mayor entre él y la iglesia. Cada vez se alejaba más, porque no quería saber nada de esas personas que le atacaban, que le odiaban, ¿no? Yo creo que él pensaba que la gente le odiaba por todo lo que le decían. Y a día de hoy, yo estoy hablando con este hombre. Es un hombre que está dolido, un hombre que está roto en el corazón, pero no quiere saber nada, ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada, porque le habían hecho daño en el nombre de Cristo, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos aquí hacia la gente de fuera lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Y ha habido muchas cosas en la historia, se han hecho en el nombre de Dios mal y han hecho daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que
el tema de la cruz no se puede obligar. No se puede obligar a otro y tampoco se puede obligar a uno mismo. Muchas iglesias viven el tener una lista de normas, de vestimenta, de todo, y piensan que siguiendo esas normas ya está, ya son salvos, pero un día van a fallar en cualquiera de las normas y se van a dar cuenta de que no son perfectos y de que solo con la gracia de Dios pueden seguir avanzando. Quiero hacer énfasis en que eso no significa que no tengamos que ministrar o que intentar discipular a los que tenemos a nuestro cargo, hijos o los que estamos guiando, ¿no? Pero sí que no podemos obligarles, tenemos que hacerles entender que esas cosas les van a hacer bien, que es lo que hace al final Dios. Dios nos hace ver qué es lo que nos va a hacer bien y qué es lo que nos va a hacer mal. Entonces de ahí decidimos hacia qué camino queremos ir. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muchas personas se chocarán con la cruz y será una locura. A mí no me gusta mucho la palabra locura, ¿no? Porque locura puede ser, la cruz es una locura, ¿no? Es un acto loco que dices, ¡buah! ¿Cómo ha hecho todo eso Dios por mí? Pero yo creo que pensemos en la palabra locura como una demencia, una estupidez, una tontería. No sirve para nada, no es para mí, no me va a hacer nada en mi vida. Entonces, si nos chocamos con la cruz y es una estupidez, no va a pasar nada. Pero si chocamos con la cruz entendiendo que eso lo ha hecho Dios por nosotros, que eso restaura, que eso tiene poder, eso a nosotros es poder de Dios. Muchas veces nos ponemos excusas, ¿no? Creo que esta palabra puede ser para personas que todavía no conocen a Cristo, pero también para personas que llevamos, pero llevan 50 años en la iglesia. Porque yo creo que cada día nos tenemos que acercar a la cruz, cada día tenemos que buscar y recordar ese sacrificio. Muchas veces le decimos a Dios, no, es que Dios, tú no sabes por la depresión que estoy pasando. En cambio, si nos acordamos de lo que hemos aprendido hoy, ¿qué pasó? Jesús pasó depresión. Dios, no, es que la gente me pega, me difaman, no tengo ni para beber ni para comer, y por tanto lo único que me queda es pues conseguir algo de tabaco, conseguir drogas para poder despejarme, el dinero, intentar ganar algo de dinero para que me sacie, ¿no? El Ferrari, el sexo, ¿no? Muchas veces nos pensamos que esas son las formas de que podemos saciarnos. La cerveza. Y le decimos a Dios, por eso te digo que ahora vamos a hacer vamos a hacer un círculo, vamos a repasar lo que pasó Jesús en la cruz, ¿no? Y decimos a Dios, es que tú no lo entiendes, es que Jesús, tú quieres que me acerque a ti, pero es que tú eres Dios. Por eso digo que estas cosas pasaron de esta manera porque eran necesarias que pasara así. Porque si Jesús hubiera salvado a la humanidad destruyendo el pecado simplemente, estas excusas se las podríamos poner. Pero como no fue así, no podemos ponerle excusas a Dios. Jesús pasó desánimo por nosotros, entonces mi excusa no puede ser el desánimo. A Jesús le traicionaron por nosotros, entonces mi excusa no puede ser que la iglesia me ha traicionado. A Jesús lo negaron, entonces no puede ser que si mi amigo cristiano me ha vendido por otro, no puede ser que yo ya no quiero saber nada de Dios. Se han burlado de él, le han golpeado, le han difamado, torturado y finalmente la cruz. Creo que nunca vamos a entender todo lo que envuelve el sacrificio de la cruz. Pero recordando estas cosas yo creo que algo va a cambiar en nuestra vida. Quiero que vayamos ahora a otra excusa más que le ponemos a Dios. Esta excusa yo se la puse durante años para no relacionarme con Él. La excusa de Él, no soy suficiente, no estoy preparado. Y yo te voy a contestar a esa excusa. Tienes razón. Ni estás preparado, ni eres suficiente. No eres digno, ni eres
todo lo que Dios necesita. Pero la cuestión es que no se trata de ti. O sea, la cruz nunca se ha tratado de lo que la humanidad podía hacer para Dios. Se ha tratado de lo que Dios ya ha hecho por la humanidad y ha dado la vida por ti. Entonces quiero que te quites todas estas tonterías de la cabeza. Las tonterías de que cuando llegas a la iglesia ya tienes que dejar todos los pecados. No. Va a ser un proceso y Dios va a llevarte por ese proceso. Pero Dios quiere que te acerques a Él, que te acerques a la cruz. Y que no dejes de poner excusas que te alejan de Dios. Dejes de poner excusas en las que cada día estás más lejos de Dios. Y va a llegar un punto en el que va a ser muy difícil volver. Va a llegar un punto, Dios lo puede hacer posible, pero va a llegar un punto en el que te va a doler más. Entonces, yo creo que hoy tenemos una oportunidad para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Una oportunidad para saber que lo ha hecho para tener una relación con nosotros, que no lo ha hecho para obligarnos, no lo ha hecho para que seamos un ejército que le sirva por obediencia, para que no nos castigue. Ese no es el propósito de Dios. Cuando yo empecé a caminar con Dios, yo nunca me he sentido, ni a día de hoy, me siento obligado por nada. No me he sentido obligado para dejar las cosas que sabía que a Dios no le gustaban. No me he sentido obligado para empezar a ir los domingos a la iglesia porque sabía que me iba a hacer bien. Entonces, quiero que cerremos los ojos y vamos a hacer una oración a nuestro papá. Vamos a hablar con él, vamos a disfrutar. Se trata de disfrutar de lo que ha hecho por ti. Señor, vamos a hacer 2 oraciones. La primera, si todavía no hemos conocido a Jesús, yo te quiero invitar a conocerlo. Y la segunda, otra oración para renovar, para volver a acercarnos a la cruz. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. No me puedo imaginar la magnitud del amor que tienes por mí. Yo te doy gracias porque eso hace posible que yo vuelva al Padre. Jesús, te pido que hoy entres en mi vida. Te pido que hoy yo pueda sentir todo ese amor que me has demostrado en la cruz. Me acerco a la cruz. Me acerco a la cruz buscando perdón. Me acerco a la cruz buscando algo nuevo, un camino diferente que tomar para mi vida. Y me acerco a la cruz para conocerte a ti, Jesús. Te pido, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que hoy entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora, Señor, aquí estoy un día más, papá. Ya somos hijos tuyos, ya disfrutamos de todas las bendiciones que tú tienes para tus hijos, pero necesitamos volver a la cruz. Necesitamos, como Jesús dijo, recordar que esa sangre ya nos ha limpiado, recordar que ya está todo hecho, que simplemente tenemos que acercarnos y disfrutar de relacionarnos con papá. Te pido, Señor, que hoy salga de aquí fortalecido, que hoy salga de aquí con nuevas fuerzas y que hoy salga de aquí con una convicción de que todo lo que has hecho por mí todavía está vigente, todavía está vivo. Te pido en el nombre de Jesús que todas aquellas cosas que me apartan de ti, que tú me ayudes a darle la espalda y poder darle la cara a la cruz, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya está. Con esto la cruz nos empodera. Aquí hacemos un ejercicio, ¿no? de cada mes la cena del Señor, ¿no? Y eso es necesario. Tenemos que recordar
a Cristo, recordar a Cristo, lo que ha hecho por nosotros y poder seguir caminando con Él. Muchas bendiciones y mucho ánimo.